Muy bien. Entonces vamos a continuar con el estudio Edificando nuestra vida espiritual sobre un buen fundamento, parte 2. Con el texto base en 1 Corintios 3:10, que dice: conforme a la gracia que Dios me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mira cómo sobre edifica. Por eso en esta noche vamos a continuar con la serie de estudios bíblicos, edificando nuestra vida sobre un buen fundamento. Hoy vamos a estudiar algo muy importante para que podamos edificar nuestra relación con Dios, para que usted y yo podamos edificar nuestra relación con Dios y para poder crecer espiritualmente. Para poder crecer espiritualmente. Lo primero que usted tiene que hacer para poder crecer y para poder tener una buena relación con Dios y para poder crecer espiritualmente, lo primero que usted y yo debemos hacer es leer la palabra de Dios todos los días. Leer la palabra de Dios todos los días. Por eso en el estudio anterior hablamos de la importancia de la oración y de la fe. Para desarrollar nuestra comunión con Dios, tenemos que entender que la comunión o comunicación siempre tiene dos vías. Cuando usted va a hablar con Dios o va a hablar con alguien, y con lo que tiene que ver con la oración, dice que esto tiene dos vías, que tiene que hablar y escuchar. Entonces, eso es bien importante tenerlo en cuenta, ¿cierto? Cuando nosotros oramos, estamos hablando con Dios. Pero cuando leemos su palabra, estamos permitiendo que nuestro Dios hable a nuestra vida. Entonces, ahí están las dos situaciones. Estamos permitiendo que Dios hable a nuestra vida. Por eso, verdaderamente la Biblia, mis queridos hermanos, es un libro extraordinario. ¿Por qué es un libro extraordinario? Porque toda la Biblia dice la palabra que es inspirada por Dios. Es el único libro que cambia nuestras vidas y es el único libro que permanece para siempre y permanece en nuestras vidas y en nuestros corazones. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16 dice: toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Mire lo que nos dice aquí el apóstol Pablo. Dice que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para aprender, para corregir, para redarguir, para instruir, para edificarnos. O sea que es la palabra de Dios, y el contacto que tengamos con Dios nos permite mantenernos como la gotica de agua, como las goticas limpias. ¿Recuerda la historia? La gotica de agua que se quería ensuciar y que quería hacer lo que ella quiere, pues ensució a toda la casa, a toda la jarra. Pero ellas volvieron otra vez a su limpieza, a su forma original, pero les tardó tiempo y les tardó tener una buena comunicación con el Señor. Por eso vaya conmigo, mi querido hermano, a Segunda de Pedro, capítulo 1. Segunda de Pedro, capítulo 1, los versículos 19 al 21 dice: tenemos también la palabra profética más segura, la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Versículo 20. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Versículo 21. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo.
Ahora, por eso, ahora miremos la importancia de leer la Biblia todos los días. Aquí está, ¿cierto? Entonces vamos a mirar la importancia de leer la Biblia todos los días. ¿Por qué es importante? En primer lugar, dice, porque en un mundo lleno de falsedad, en un mundo lleno de mentiras, en un mundo lleno de diferentes situaciones, el enemigo sin valores, escuche lo que estoy diciendo, en un mundo lleno de falsedad, de mentiras, lleno de mentiras del enemigo y sin valores, necesitamos conocer la única verdad que no cambia. La única verdad que no cambia. Y la única verdad que no cambia lo dice Isaías 48. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios, nuestro permanece para siempre. O sea que la palabra de Dios es la única medicina que debemos de tener nosotros. Estamos viviendo en un mundo lleno de relativismo, es decir, lo cual es una posición filosófica que niega la existencia de las verdades absolutas. Pero la única verdad absoluta, que incluso la filosofía lo niega, la única verdad absoluta es la Biblia. Es la Biblia, ¿cierto? La única verdad absoluta. Porque el relativismo, ¿qué sucede con el relativismo? Dice que está determinada por los lugares, por las épocas, por las historias, por los ciclos, por la cultura y otras condiciones eternas, lo cual es una mentira del enemigo. Porque la palabra de Dios no cambia. La palabra de Dios es la misma de ayer y la de hoy y por los siglos. Por eso la palabra de Dios es la verdad. Juan 17 dice, santificaos en tu verdad. Tu palabra es verdad. O sea que la palabra de Dios es la verdad. La palabra de Dios es eterna. Mateo 24:35 dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Todo cambia, todo termina, todo pasa, pero menos la palabra de nuestro Dios. La palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Por eso debemos nutrirnos, o sea, un fundamento para que mi vida espiritual sea exitoso, tiene que ver con la palabra de Dios. Ya hemos mirado que tiene que ver con la oración y con la fe, pero ahora tiene que ver con la lectura de la palabra, porque la palabra de Dios es verdad, porque la palabra de Dios es eterna, porque la palabra de Dios es ¿qué? No cambia. En segundo lugar, tenemos que leer la Biblia porque es lo único que convierte el alma. Eso es este fundamento. Tenemos que leer la Biblia porque es lo único que convierte el alma. Salmo 19, 7, la parte A, mira lo que nos dice. La ley de Jehová es perfecta y convierte el alma. La ley de Jehová es perfecta y convierte el alma. Cualquier otro libro en el mundo no se puede entender. O lo puede entender, pero ese libro no nos transforma. Cualquier otro libro en el mundo nos puede entretener, nos puede inspirar, no nos puede inspirar, nos puede motivar, nos puede transmitir valiosos conocimientos, pero solamente la palabra de Dios tiene el poder de convertir el alma del ser humano. Solamente la palabra de Dios. Entonces, ¿qué? Dice que solamente la palabra es la que convierte. Pero, ¿qué es la conversión? ¿Qué significa conversión? Dice, es darse vuelta o girar hacia atrás. La conversión significa que el alma se vuelva del pecado a Dios. O sea, que reconozcamos que somos pecadores y nos volvamos a Dios.
Por eso, hermano, cualquier libro te puede sacar de la ignorancia, te puede sacar del desánimo, pero solamente la palabra de Dios nos puede sacar de la condenación. Por medio de conocer a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador personal, solamente en la palabra de Dios. El tercer fundamento, quiero ir rapidito para ver si alcanzo a terminar. Tenemos que leer la Biblia porque hace sabio al sencillo. De que otro fundamento, este fundamento de leer la Biblia, porque mucha gente, ¿y ustedes por qué leen la Biblia? Porque hace sabio al sencillo. El Salmo 19, 7, la parte B dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Esta es la primera parte, ¿cierto? La parte B dice, el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Ya que la palabra, lastimosamente, hay muchas personas que se creen tan sabias, que menosprecian la Biblia, se burlan de ella, se burlan con soberbia, simplemente la menosprecian y no la leen, no la quieren ni tener. Pero la Biblia es, ¿pero qué es la Biblia? Dice que la Biblia es la sabiduría de Dios. La Biblia es la sabiduría de Dios. Solamente aquellos que la leen con un corazón humilde, con un corazón sencillo, el Señor les revela sus maravillas. Aquellos que la leen con un corazón humilde y sencillo. Por eso el apóstol Lucas escribe en el capítulo 10, versículo 21, y dice, en aquella misma hora, Jesús regocijó, dice, en aquella misma hora, Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo, yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las revelaste y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. ¡Qué maravilla! Muchas personas en los momentos de crisis buscan en hombres las respuestas que solamente el Señor puede dar. Lastimosamente hay cristianos que buscan que les den palabras de profecía. Y hay cristianos que andan en iglesia buscando que les den palabra de profecía, ¿cierto? Sin antes ni siquiera haber leído la palabra profética más segura, la cual es la palabra de Dios. Si usted quiere tener profecía, lea la palabra de Dios. ¿Quiere saber el futuro? Pues lea la palabra de Dios. Por eso segunda de Pedro 1:19 dice, tenemos también la palabra profética más segura. Ahí es lo que dice el apóstol. Tenemos también la palabra profética más segura, la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Esa es la palabra de Dios, que es la palabra profética. En cuarto lugar, tenemos que leer la Biblia porque la palabra de Dios alegra nuestro corazón. Si usted está triste, tiene dificultad, lea la Biblia. Dice que tenemos que leer la Biblia porque la palabra de Dios alegra el corazón. El Salmo 19:8 dice, los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. Por eso tenemos que entender o tenemos que comprender que todos, algún momento de nuestra vida, tenemos que pasar por momentos de tristeza, por momentos de aflicción, por momentos de dolor. Algún día de nuestra vida tendremos que atravesar
el valle de lágrimas. Algún día en nuestra vida tendremos que perder un ser querido. Algún día de nuestra vida algo va a pasar y tendremos que pasar por el valle de lágrimas. Pero, hermanos, mira, pero la palabra de Dios siempre encontraremos palabras que llenarán de esperanza nuestro corazón. Aún en medio de desiertos, aún en medio de dificultad, aún en medio de situaciones difíciles en nuestra vida. Y mira lo que nos dice Isaías 43, los versículos 18 y 19. Isaías 43, 18 y 19. Dice, no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí yo hago cosa nueva. Pronto saldrá a la luz. ¿No la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Qué palabra tan hermosa. Qué palabra tan profética. Ahí nos están hablando de nuestro futuro, porque la palabra de Dios es la profecía de Dios. No nos acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas, dice. Y a veces nos la pasamos recordando el pasado. Era que antes, era que no. El Señor nos está diciendo en esta noche, yo hago cosa nueva y pronto saldrá a la luz. ¿No la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Y esa palabra es para usted y para mí. Y en quinto lugar, tenemos que leer la Biblia porque la palabra de Dios alumbra nuestros ojos. Tenemos que leer la Biblia porque la palabra de Dios alumbra nuestros ojos. Mire qué fundamento tan especial para poder crecer espiritualmente y poder crecer en nuestra relación con Dios. Tiene que ver con la oración, con la fe y ahora con la lectura de la palabra de Dios. ¿Usted quiere crecer espiritualmente? ¿Quiere recibir bendición de Dios? Aquí. Lean la Biblia. Oremos, pero hagámoslo con fe. Ahora dice aquí, tenemos que leer la Biblia porque la palabra de Dios alumbra nuestros ojos. El Salmo 19, 8b, mira lo que nos dice. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. Eso lo dice ahora. Pero mire la parte B. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. O sea que la palabra de Dios es luz en nuestra vida para iluminarnos y mostrarnos el camino que debemos andar. ¿Recuerden ustedes el Salmo 32, 8? Es un salmo que bien conocido, ¿cierto? Pero dice, la palabra de Dios es luz en nuestra vida para iluminarnos y mostrarnos el camino en que debemos andar, para enseñarnos, para mostrarnos los tropiezos, para que no caigamos en ellos, para ayudarnos a tomar buenas decisiones y tomar decisiones sabias. El Salmo 32, 8 dice, y te mostraré y te enseñaré el camino en que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos, dice el Salmo 32, 8. Pero mira lo que nos dice el Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Por eso, mis queridos hermanos, las personas que no leen la Biblia o no creen en la Biblia pueden ver con sus ojos, pero sus mentes están cegadas
por la soberbia, por el pecado, por la autosuficiencia. No se dejan guiar por el Señor. Se creen que son únicos. Pero mira lo que nos dice la Biblia en el Isaías 59:10. Mira lo que, como son estas personas. Ahí dice, la hermana Ariana tiene ahí esa en la versión PDT, ¿cierto? Pero vamos a leerla. Vamos a leerla. A ver cómo lo dice ahí, hermana 59:10. Aquí se están refiriendo a las personas que no leen la Biblia. Miren lo que les pasa. Dice la palabra del Señor en Isaías 59:10 de la versión PDT. Caminamos palpando la pared como los ciegos, andamos a tientas como los que no tienen ojos, tropezamos a mediodía como si fuera de noche. Entre los fuertes somos como si estuviéramos muertos. Amén. Tremendo, ¿no? Las personas que no leen la Biblia, mira lo que sucede. Las personas que no leen la Biblia, no creen en la Biblia. No, dije que no pueden ver con sus, o creen que pueden ver con sus ojos. Palpamos la pared como ciegos. Andamos a tientas como sin ojos. Tropezamos a mediodía como de noche. Estamos en lugares oscuros como muertos. Pero la palabra de Dios dice que alumbra mi camino. La palabra alumbra mis ojos. La palabra alumbra nuestros corazones. La palabra alumbra el camino que usted debe caminar. Hermanos, tenemos que entender que lo primero que la palabra de Dios nos ayuda es a ver son nuestros propios pecados. Lo primero que la Biblia, la palabra de Dios nos hace y nos ayuda a ver son nuestros propios pecados, no los pecados del hermano, no los pecados del otro, sino la palabra nos ayuda a ver en primer lugar, lo primero son nuestros propios pecados. Y por eso el Salmo 19:12 dice, ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos, dice el salmista. Por eso solamente por medio de la luz de la palabra de Dios podemos darnos cuenta de nuestros pecados, de nuestros errores, de todo aquello en nuestra vida que tenemos que corregir con la ayuda de nuestro Dios. Solamente por medio de la palabra de Dios podemos ver nuestros pecados. Y quiero dejarle una frase en esta noche. Y dice, leyendo en la Biblia encontré muchos errores. Leyendo en la Biblia encontré muchos errores. Todos ellos en mí. Quiero dejar esta frase. Leyendo en la Biblia encontré muchos errores. Todos ellos en mí. Pero ¿cómo debemos leer la Biblia? Esta es la pregunta. ¿Cómo debemos leer la Biblia? Y quiero dejarle 4 momentos especiales de cómo leer la Biblia. Y ojalá si usted lo puede anotar sería maravilloso. ¿Cómo leer la Biblia? En primer lugar, con constancia. Todos los días debemos leer la Biblia con constancia. El libro de Deuteronomio, capítulo 17, los versículos 18 y 19 dice, y cuando
se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta de la ley, del original, que está al cuidado de los sacerdotes levitas, y lo tendrá consigo y lo leerá en todos los días de tu vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar toda la palabra de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra. O sea que todos los días debo de leer la Biblia y poner en práctica lo que dice Deuteronomio 17, los versículos 18 y 19. Segundo, con entendimiento. Debo leerla con entendimiento. Nehemías 8:8, mira lo que nos dice. Y leían el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido, de modo que entendiesen la lectura. ¡Qué maravilla! Y mire, es un consejo para nosotros, para usted, para mí hoy. Debo leer la Biblia con entendimiento. ¿Y qué era lo que ellos hacían? Leían el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido, de modo que entendiesen la lectura. Tercero, ¿cómo debemos leer la Biblia? En tercer lugar, con un corazón obediente. Con un corazón obediente. Y aquí voy a leer un versículo que todos no lo sabemos. Josué 1:8. Y nunca, oigan, nunca. ¿Para quién es esa palabra? Para mí. Diga, esa palabra es para mí. Esa palabra es para mí que estoy escuchando. Recuerda que dije que hay dos vías cuando vamos a hablar con Dios. Que hay que hablamos y escuchamos. Entonces dice aquí, y nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu vida y todo, oigan, y todo te saldrá bien. Entonces debo leer la Biblia con un corazón obediente. Y en cuarto lugar, debo leer la Biblia con fe. Con fe. Porque a veces leemos la palabra de Dios y no la creemos. ¿Y cómo será que a veces ni nos creemos nosotros mismos de las capacidades que nosotros mismos tenemos? Debemos leer la palabra con fe. Dice la Biblia en Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerque a Dios crea que le hay. Oiga, crea que hay un Dios. Créale a Dios, créale a la palabra del Señor, crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces, recordemos estos cuatro. ¿Cómo debemos leer la Biblia? Con constancia, con entendimiento, con un corazón obediente y con fe. Amado Señor, en esta noche yo te doy gracias por este tiempo maravilloso que tú nos permites, Señor, acercarnos a tu palabra. Señor, fundamentos para crecer cada día, para que mi vida espiritual sea diferente. La próxima semana continuaremos con este hermoso tema. Pero hemos aprendido que para poder crecer espiritualmente y tener una relación especial contigo, primero tiene que ver con la oración. Segundo, tiene que ver con la fe. Y hoy hemos aprendido que tiene que ver con leer la palabra de Dios.
¿Cómo estamos leyendo la palabra? Leemos la palabra porque tu palabra es verdad, porque tu palabra es la profecía, porque tu palabra nos cambia. Oh Señor, porque tu palabra transforma nuestras vidas, transforma nuestros corazones. Gracias, Señor. Porque tu palabra es eterna y permanece para siempre. La palabra nos dice que el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Por eso, Señor, en esta noche estamos aquí todos reunidos. Y oro por mis hermanos que están allá en la distancia, los que están en sus casas. Señor, mira cada hogar, mira la necesidad que hay en cada uno de los hogares que nos acompañan por el medio virtual. Tú conoces la situación que hay en mi casa, que hay en mi hogar, que hay con mi familia, que hay con mis hijos, que hay con mis padres, que hay con mi esposo, la situación que hay con mi esposa, quizás la situación económica. Pero lo más importante es, oh Señor, hoy queremos traer ante ti nuestra situación espiritual. Perdónanos, Señor, porque en ocasiones estamos lejos de ti. Pero hoy te damos gracias por tu presencia en mi hogar, en las casas, en cada casa, aquí en la iglesia, Señor. Y también, oh Dios, porque tú eres ese Dios omnipresente, que estás en todas partes y que nos atiende y que nos ayuda y que está presto para ayudarnos. Porque tú eres verdad, porque tú eres eterno, porque tu palabra es la profecía que nosotros necesitamos para nuestra vida, porque allí encontraré el futuro para mi familia, para la iglesia, para mi hogar, para mi trabajo y para mi vida espiritual. Gracias, Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén.